Pues, como decía Didac, ¿no? Eh, Vengo aquí para explicaros un poco, no tanto la tesis en sí, ¿vale? Porque la presentación de la tesis es bastante exhausta, entonces no quiero aburriros en este sentido con tanta carga, digamos, y menos a las 6 de la tarde. Lo que sí que voy a hacer es intentar proveeros de una visión que obtuvimos a partir de esta tesis, que fue la de usar herramientas de explicabilidad, ¿vale? Para ayudar a los gestores de riesgos, ¿vale? A ver cómo poder mitigar o ver cómo poder derivar pautas o herramientas que ayuden a esta mitigación de riesgos, ¿vale? Y especialmente en lo que refiere a dos riesgos principales, ¿vale? Dos hipótesis principales asociadas a carteras de seguros de ahorro, ¿vale? Por un caso, tenemos la hipótesis de suspensión del pago de la prima, ¿vale? Y en otro caso tenemos la hipótesis tan importante de rescate total, ¿vale? Entonces, en esta ponencia de aquí lo que voy a hacer es fijar el foco en lo que es el riesgo de rescate total, ¿vale? Y cómo estas herramientas de explicabilidad basadas en inteligencia artificial son capaces de proveer, ¿no?, de herramientas y de visión, ¿vale?, para ayudar a estos gestores a mejorar o entender los datos y el comportamiento de los modelos, ¿vale? Entonces, antes de entrar en detalle, aquí siempre hago hincapié y sobre todo muy agradecido por la oportunidad y por mi etapa como doctorante. Mis directores de tesis, en este caso fueron Lluís Bermúdez Morata, ¿vale? Los que ya lo conocéis, pues sabéis que es una persona majísima. Y Jaume Abelles Sampera, ¿vale? Que, de nuevo, para aquellos que lo conocéis, sabéis que es una persona majísima, entonces no hace falta introducción para ninguno de ellos, ¿vale? Dicho esto, vamos allá. A ver si puedo cambiar de diapositivas. Vale. Entonces, antes de entrar en detalle, ¿vale? Estoy acostumbrado siempre a tener de manera esquemática o de manera esquematizada qué es lo que voy a decir, ¿vale? Por lo tanto, aquí os presento un pequeño índice, ¿vale? Donde el primer apartado básicamente lo que va a hacer es centrar la motivación, ¿vale?, de lo que os voy a contar hoy, ¿vale?, en esta sesión. Luego haremos un pequeño repaso, y tan pequeño, de lo que entendemos como seguros de vida universal, ¿vale? El tercer paso, la tercera sección que veremos es la de desafíos, ¿vale?, que comporta esta visión de herramientas de inteligencia artificial y ver por qué es un buen uso o se aconseja la práctica de uso de estas herramientas en entornos de gestión de riesgo, ¿vale? La cuarta sección va a ser la de métodos, es decir, cómo vamos a aplicar, ¿no?, estas herramientas, cómo las vamos a ejecutar. La quinta sección va a ser la de datos, ¿vale? Aquí brevemente os daré una visión de la cartera de pólizas con las que tuvimos la oportunidad de jugar, ¿vale?, para poder desarrollar y llevar a cabo un caso de uso aplicado con datos reales, ¿vale?, del sector. Luego haré una mínima mención de lo que es el riesgo de pay-up, ¿vale?, de suspensión de pago de primas. Eh, Luego entraré en la parte de riesgo de rescate total, que esta va a ser la hipótesis o el riesgo, ¿vale?, en el que voy a centrar todo el análisis de explicabilidad, ¿vale? Y para acabar, dos secciones, una de conclusiones, un poco por encima, para que veáis, pues, el objetivo, ¿no?, o lo que conlleva poder aplicar este tipo de herramientas, ¿vale? Y cuáles son las conclusiones que podemos llegar a obtener analizando estas herramientas, y unas futuras líneas de investigación que nos marcamos nosotros mismos cuando acabamos el desarrollo de la tesis, ¿vale?, que pueden ayudar a mejorar esta visión, ¿vale?, que tenemos actualmente. Entonces, sin más, sin más dilación, ¿vale? Motivación.
pues como comentaba, ¿no? A nivel de riesgos, ¿vale? Los gestores de riesgos y los académicos en sí reconocen la importancia de cuantificar los riesgos y identificar sus determinantes, ¿no? Basándote, pues, por ejemplo, históricamente en modelos estadísticos, modelos que hoy en día, ¿no? Probablemente, debido a la creciente demanda de una gestión más eficaz del riesgo, está impulsando la adopción de técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Y aprendizaje automático, es decir, herramientas que requieren de modelos más sofisticados para capturar relaciones lineales y no lineales, ¿vale? Que probablemente un modelo estadístico no es capaz de capturar, ¿vale? ¿Qué pasa? Aunque estas técnicas ofrecen beneficios, ¿vale? Para mejorar esta gestión del riesgo, ¿vale? Especialmente en los sectores bancarios y asegurador, que son sectores muy regulados, ¿vale? Em, También conlleva riesgos, ¿vale? Y conlleva desafíos importantes, ¿vale? Antes de entrar en detalle, lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué entendemos como seguros de vida universal, ¿no? Porque estos van a ser esta va a ser la base, ¿vale? De productos y de seguros que vamos a utilizar como cartera de análisis para desarrollar todo este análisis, ¿vale? Entonces, como decía, ¿qué entendemos por seguros de vida universal? ¿Vale? Pues básicamente que son productos de inversión, ¿vale? Con una componente de protección, ¿vale? ¿Cómo podemos clasificar estos seguros de vida universal, estos productos de inversión con una componente de protección? ¿Vale? Normalmente esta componente de protección suele ser un capital asociado, ¿vale? Un capital de fallecimiento, o de alguna garantía adicional que puede ser invalidez o enfermedad grave, ¿vale? Pero no dejan de ser productos de inversión, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos clasificar estos productos? Bueno, pues podemos clasificarlos según riesgo financiero, ¿vale? Si lo asume el tomador de la póliza, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de un unit link, ¿vale? Como conocemos tradicionalmente, o si lo asume la entidad aseguradora, lo podemos clasificar como un seguro de ahorro, ¿vale? Esta es una clasificación que nosotros hacemos, ¿vale? Y que se propone en esta tesis. Obviamente hay diferentes maneras de clasificar estos productos de inversión, ¿vale? Estos seguros de vida universal que tradicionalmente conocemos, ¿vale? Por lo tanto, esta es una visión, una clasificación que se hace, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de productos? Pues destacan por tener una estructura flexible de pago de primas, ¿vale? Es decir, el tomador de la póliza o el tomador del producto puede decidir cuándo dejar de pagar la prima, si quiere dejar de pagar la prima, ¿vale? Y puede decidir cuándo pagar, ¿no? La frecuencia de pago, si es mensual, si es bimensual, si es trimestral, si es anual, ¿vale? Por lo tanto, da cierta flexibilidad a la hora de pagar las primas y además lo que va haciendo es generando valor acumulado en el tiempo, ¿vale? Que esto es la parte importante y es lo que esa bolsita, ¿no? Esa mochila que tú vas acumulando en el tiempo con la cantidad de primas que has ido aportando, ¿vale? Parte de la prima que va a esa mochila, ¿vale? Porque no toda la prima que aportas va a la mochila, ¿vale? Y adicionalmente a esto, este tipo de productos lo que permite también son rescates parciales o rescates totales, ¿vale? Es decir, normalmente en periodos o etapas iniciales de una póliza, probablemente estos rescates van a estar penalizados, ¿no? Por ya sea una cantidad monetaria retenida inicialmente en el pago de la primera prima, o ya sea con cualquier tipo de penalización que se haya fijado por contrato, ¿vale? Y desde el punto de vista de la aseguradora, ¿vale? Eh, ¿qué pasa? Que toda esta flexibilidad, ¿vale? Toda esta capacidad que se le otorga al tomador de la póliza se traduce en dos riesgos principales, ¿no? Que tienen especial relevancia y que están sujetos al comportamiento del asegurador, ¿vale? Del asegurado, perdón. En este caso, pues, como venía diciendo, ¿no? El riesgo de paid-up, es decir, el riesgo de que en cualquier momento ese tomador de la póliza que se había comprometido a ir pagando pues, mensualmente
500 euros de prima, pues te decide dejar de pagar la prima, ¿vale? Y el pago queda suspendido, ¿vale? Eso por un lado. Y luego tenemos otro riesgo, ¿vale? Que es el riesgo inherente al rescate total, ¿vale? Es decir, que ese tomador de la póliza, en algún momento dado, decida traspasar o decida recuperar el valor acumulado del fondo que tiene de esa póliza y, y claro, eso suponga una pérdida, una salida, ¿no? Monetaria a nivel de aseguradora, ¿vale? Entonces, dada esta situación, dada la naturaleza de este tipo de productos y dada la generación de estos riesgos debido a esta naturaleza de los propios productos, ¿vale? Eh, Aparece un desafío importante, ¿vale? Y es el de cómo los gestores de riesgos y los actuarios se enfrentan al desafío de comprender, ¿vale? De confiar y gestionar de manera efectiva los resultados producidos por estas técnicas de aprendizaje automático para ser capaces de cuantificar correctamente, ¿vale? Eh, este tipo de riesgos, ¿vale? Es decir, ya que con un modelo estadístico no soy capaz de derivar o de capturar correctamente el riesgo de suspensión del pago de la prima o del riesgo de rescate total por la propia naturaleza intrínseca de estos riesgos, ¿vale? Y del comportamiento del asegurado, necesito herramientas, ¿vale? Necesito comprender y confiar de herramientas que son más avanzadas, ¿vale? Como son las técnicas de aprendizaje automático, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues aquí nos encontramos con muchas situaciones, muchas casuísticas, normalmente asociadas al propio comportamiento de los datos, pero también asociadas a la complejidad general del modelo, ¿vale? Cuando tú vas a entrenar un modelo predictivo, ¿vale? Basado en aprendizaje automático, puedes encontrar con muchos problemas y uno de ellos puede ser el propio desbalanceo de datos, ¿vale? Lo que conocemos como eventos raros, ¿vale? Es decir, normalmente con este tipo de modelos lo que intentamos capturar, ¿vale? Es el evento negativo, ¿no? El evento que nos genera un impacto a nosotros, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si tenemos una cartera con 40.000 pólizas, normalmente solo el 2, el 3, el 4, el 5% es el que te va, por ejemplo, a suspender el pago de la prima o es el que te va a rescatar el valor del fondo acumulado, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de clasificar correctamente estas clases, esta clase que necesitas capturar, esta clase que realmente necesitas entender que es la que tiene un impacto sobre ti, es difícil de capturarla correctamente porque la, la observas muy pocas veces en tu cartera, ¿vale? Y esto genera un desbalanceo de datos que acaba alterando el comportamiento del modelo, ¿vale? ¿Qué más implicaciones tiene? Pues la selección de hiperparámetros, ¿no? Es decir, cuando tú defines un modelo, ya no solo defines un modelo al uso, sino que encima tienes que buscar cuál es ese conjunto de hiperparámetros, ¿vale? Que te va a dar una mejor configuración predictiva, te va a dar unos mejores resultados, te va a generar em, mejores predicciones a nivel de capturar cuál es esa clase o cuál es ese evento de interés que tú quieres capturar. Por lo tanto, eso te obliga a realizar una selección específica de hiperparámetros y luego necesitas aplicar métricas de rendimiento y aparte validar el modelo, ¿vale? Por lo tanto, son muchas cosas, no es tan fácil como coger y crear un modelo, sino que tienes que tener en cuenta muchas casuísticas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Vale? Que aparte de generar predicciones, ¿vale? Normalmente a la gente de negocio no le vale con decirle, oye, pues la probabilidad de que te suspenda el pago de la prima o de la probabilidad de que te rescate el valor acumulado del fondo es del 60, del 70, del 80, del 20%, y te quedas tan pancho, bueno, pues eso realmente no ayuda, ¿no? Entonces lo que hay que, y más al regulador, y más al supervisor, y más a
quien tengas que defender, ¿no?, esa probabilidad que tú has acabado obteniendo con tu modelo, ¿no? Entonces, una de las patas importantes aquí es facilitar la interpretabilidad, ¿vale? Es decir, facilitar la extracción y identificación de reglas críticas y aumentar la confianza en la capacidad predictiva de los modelos, ¿no? Porque normalmente estos modelos de aprendizaje automático, estos modelos que llamamos como de machine learning, normalmente suelen ser modelos de caja negra, ¿vale? Pues un random forest, un XGBoost, que normalmente son los que tienen más potencia o más rendimiento a nivel predictivo, normalmente son los que menos interpretabilidad o explicabilidad te dan, ¿vale? De ahí el término de caja negra. Entonces surge la necesidad de facilitar esta interpretabilidad, ¿vale? Dotar de herramientas, ¿vale?, que ayuden a mejorar esta interpretabilidad de los resultados obtenidos de los modelos, ¿vale? Y aparte de esto, obtener reglas, ¿vale?, de negocio o reglas que nos permitan identificar subgrupos homogéneos, ¿vale?, que compartan características similares, ¿vale?, de probabilidad, de rescate o de características compartidas, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es no tener que analizar individuo a individuo o póliza a póliza, ¿vale?, cuáles son los determinantes que han llevado a obtener una probabilidad de rescate o una probabilidad de suspensión del pago de la prima, eh, y justificarla, ¿vale? Entonces, una de las cosas que también ayudan a mejorar esta interpretabilidad y a ser capaces de obtener respuestas medianamente ágiles es realizando agrupaciones, ¿vale?, de pólizas similares. Entonces, ¿cómo podemos hacer, no? Es decir, me parece muy bien, David, todo lo que dices, pero ¿cómo podemos aplicar todos estos conceptos, ¿vale?, para obtener estas herramientas de interpretabilidad, eh, estos métodos, estas técnicas que ayuden a estos gestores de riesgos, a estos actuarios a entender estos riesgos, estas probabilidades de que me suspendan, de que me rescaten, ¿no? Bueno, pues lo que podemos hacer, primero de todo, es ir al campo real, ¿no? Es decir, salir del entorno de pruebas, del entorno de laboratorio, ¿no?, como aquel que dice, y empezar a usar y jugar, ¿vale?, con conjuntos de datos reales, ¿vale? Entendamos el comportamiento de una cartera, ¿vale?, de asegurados, de una cartera de pólizas, en este caso, de seguros de vida universal, y entendamos el comportamiento de cada una de las pólizas y entendamos qué factores, ¿vale?, han derivado a obtener probabilidades de rescate o probabilidades de suspensión del pago de la prima como las que se obtienen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer, ¿vale?, es, primero de todo, cómo podemos atacar lo que decíamos antes, ¿no? En este conjunto de datos reales que vamos a obtener, sabemos que la distribución de clases, ¿vale?, va a estar muy desbalanceada, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente el 95% de tus pólizas, eh, los asegurados van a seguir pagando tu prima, o van a estar vigentes en cartera durante el siguiente año, y solo el 5%, ¿vale?, te va a suspender el pago de la prima o te va a rescatar el valor del fondo acumulado el año que viene. Entonces, este desbalanceo de clases, ¿cómo lo puedo ajustar y cómo puedo hacer que los modelos puedan capturar correctamente, ¿no?, esta propensión o esta probabilidad? Bueno, pues para este caso lo que podemos hacer es aplicar técnicas de remuestreo, ¿vale?, para datos desbalanceados. Aquí podemos hacer que la clase minoritaria se iguale, ¿no?, se equilibre a la clase más, más poblada, por así decirlo, ¿vale?, y equiparar eh, situaciones y clases, ¿vale? Es decir, que haya una distribución de 50-50 de aquellos que suspenden con los que aquellos que siguen vigentes, ¿vale? Aquí entonces se pueden aplicar técnicas de submuestreo, sobremuestreo, algunas más, eh, algunas más elaboradas, como pueden ser el Smooth o el Rose, ¿vale? Y además,
además, para proporcionar datos más robustos a la hora de generar estas predicciones, podemos aplicar validación cruzada, ¿vale? Repetida, para generar más confianza en los resultados obtenidos por el modelo, ¿vale? Que hagamos estimado. Aparte de esto, ¿cómo podemos profundizar en esta comprensión que decíamos de los datos obtenidos por un modelo de caja negra, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que podemos hacer es aplicar técnicas existentes ya de explainability, ¿vale? De explicabilidad, ¿vale? Y estas tradicionalmente se conocen como CHAI o XAI, ¿vale? Explainable Artificial Intelligence, que lo que nos permiten es llevar a cabo un análisis de cada uno de los riesgos que queramos analizar, ¿vale? Pues en este caso, si queremos analizar la propensión o el riesgo al rescate total, ¿vale? Podemos utilizar herramientas como la importancia de las variables o efectos locales acumulados o valores de Shapley, ¿vale? O agrupaciones por clústeres, ya sea utilizando mapas SOM o redes neuronales Cojonen, ¿vale? Para obtener agrupaciones, esas agrupaciones que decía anteriormente, ¿no? De perfiles homogéneos con unas características similares y que nos permitan obtener el por qué este conjunto de pólizas va a rescatar y el por qué ese conjunto de pólizas va a seguir vigente el año que viene, ¿no? Por ejemplo, pues estas herramientas nos proporcionan visualmente resultados que ayudan a este entendimiento, ¿vale? Esto es lo que veremos próximamente, ¿vale? Y nosotros lo que proponemos aquí, ¿vale? Es una metodología que aplicando valores de Shapley, ¿vale? Que eso ya lo veremos luego, nos permite identificar clústeres de asegurados, ¿vale? De pólizas con alta o baja probabilidad de rescate en sus pólizas, ¿vale? Y esto lo veremos, como decía, mediante mapas autoorganizados SOM, ¿vale? Esto lo veremos adelante, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hablamos de técnicas de explicabilidad basadas en inteligencia artificial, ¿vale? Eh, Normalmente son técnicas que las llamamos como agnósticas del modelo, ¿vale? Es decir, yo puedo construir un random forest, o puedo construir un XGBoost, o puedo construir un árbol de decisión individual, ¿vale? Y voy a poder aplicar estas técnicas de explicabilidad porque son agnósticas al modelo, no dependen de la estructura del modelo que yo haya prefijado, ¿vale? Entonces, de estas técnicas tenemos dos componentes principalmente, ¿vale? Tenemos técnicas que nos permiten explicaciones globales, ¿vale? Es decir, en términos agregados, en términos globales, pues cuáles son las variables más importantes, ¿no? Que el modelo entiende que son las más importantes a la hora de calcular esta probabilidad de rescate, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos gráficos de dependencia parcial, que esto lo que nos permite es entrar un poco más al detalle y de esas variables tan importantes, pues ver cuál es el efecto, ¿no? Cuál es la propensión marginal sobre esta probabilidad de rescate en base al valor que toma esta variable, ¿no? Pues tiene el mismo efecto o es igual de importante la prima que paga de 100 que una prima que paga otra póliza de 1000, ¿vale? A la hora de obtener esta probabilidad, pues no, normalmente no, ¿vale? Es decir, el efecto desagregado, ¿no? Y el valor que toma esta variable, cómo se replica o cómo se traduce en esa probabilidad, ¿no? ¿Cuál es el efecto marginal de alterar estas variables y mantener constantes el resto de variables que tenemos en carteras, ¿vale? Y luego los ALES, ¿no? Los efectos locales acumulados, que esto ya lo veremos en más detalle luego, ¿vale? Esto por lo que refiere a técnicas de explicaciones globales, ¿vale? Agregadas. Luego tenemos técnicas para explicaciones locales, ¿vale? Como son los Shapley Values, que estos nos permiten coger una póliza en específico, por ejemplo, una observación en específico, y en base a esas características que tenga esa póliza, yo puedo obtener, ¿vale? Cuál es la aportación de cada uno de estos factores sobre la probabilidad que estoy obteniendo, ¿vale? Es decir, yo puedo coger un asegurado que tenga 30 años, que pague una prima de 1000, que tenga un valor acumulado de 10.000 euros y que tenga contratado un
un unit link y ver de todas estas características qué es lo que está haciendo que la propensión al riesgo, es decir, la propensión a la suspensión o no suspensión, o al rescate o no rescate de esta póliza, tenga más efecto. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos permite ver los valores de Shapley. Esto lo veremos más adelante. ¿Vale? Y una de las contribuciones principales que llevamos a cabo en esta tesis, ¿vale? Es la de ampliar la idea de valores de Shapley, ¿vale? Estos valores de Shapley obtenidos individualmente para cada una de las pólizas para obtener cuál es la propensión, ¿no? Y probabilidad de rescate, por ejemplo, agrupándolos, ¿vale? Y usando redes neuronales Cojonen, ¿vale? Para clusterizar mediante mapas SOM eh, y obtener perfiles homogéneos, ¿vale? De comportamiento de pólizas que nos permitan atacar directamente esos grupos homogéneos, ¿vale? Con más o menos propensión. Es decir, si yo soy capaz de identificar un clúster donde tengo pólizas que sé que están próximas a los asegurados, están próximos a la jubilación o tienen poca cantidad de reserva, de valor acumulado, porque han ido realizando rescates parciales, pues probablemente voy a ser capaz de identificar que estas pólizas en el corto plazo pues van a hacer un rescate total, ¿no? Van a rescatar el valor total del fondo porque las condiciones así lo prefijan, ¿vale? Entonces, si soy capaz de identificar estos grupos homogéneos, ¿vale? Puedo dar facilidades para que el actuario o el gestor de riesgos que esté analizando esa cartera pueda obtener insights de manera visual y de manera rápida, ¿vale? Eso es una cosa. Y luego, eh, a partir de estas clasificaciones, estas agrupaciones homogéneas basadas en los valores de Shapley, lo que hacemos es derivar un árbol de decisión, ¿vale? Usando el clúster asignado a cada póliza, ¿vale? Clúster obtenido cuando usábamos el paso anterior, es decir, cuando aplicábamos la red neuronal Cojonen y los mapas SOM, ¿vale? Para visualizar mediante un árbol de decisión y en cascada, ¿vale? Cuáles son las reglas que están llevando a que cada póliza rescate o no rescate, ¿vale? Esto lo veremos luego en un árbol bastante, bastante detallado que proporciona visualmente pues, esta idea que estaba intentando transmitiros, ¿vale? Entonces, a nivel de datos, pues básicamente el conjunto de datos que hemos utilizado para este caso de uso real, ¿vale? Pues es una base de datos, es una cartera de pólizas de aproximadamente 50.000 pólizas, ¿vale? Prefijadas en el periodo del 2018-2019, ¿vale? De las cuales, como decía, ¿no? El 3,68% hicieron paid up, ¿vale? Y el 9% fueron rescatadas, ¿vale? Pues como comentaba antes, ¿no? Clases desbalanceadas. Normalmente la clase de interés que yo quiero capturar, porque es la que realmente tiene un impacto eh, a nivel de P&L o a nivel de seguimiento de riesgos, normalmente suele tener una proporción muy pequeña en cartera. Entonces, eso genera complicaciones a la hora de capturar correctamente, ¿no? El comportamiento de estas pólizas. ¿Vale? Entonces, 50.000 pólizas aproximadamente, marco temporal 18-19 y básicamente, dadas las limitaciones en las que nos encontramos en ese momento, asumimos la hipótesis de que solo íbamos a utilizar variables endógenas, ¿vale? Es decir, variables propiamente asociadas a la póliza, ¿vale? Se descartó usar variables exógenas o introducir variables exógenas porque, bueno, pues por ciertas limitaciones no tuvo cabida en el estudio, ¿vale? Entonces, a nivel de variables endógenas o características propias de las pólizas, usamos la variable de rescate, ¿vale?
que es la que veis en amarillo, que básicamente es la de estado de la póliza, ¿no? Entonces es una variable dicotómica, binaria, es 1 si está rescatada y 0 si está activa, ¿vale? Entonces toma solo estos dos valores. Luego la siguiente variable que obtuvimos es la del valor actual del fondo, ¿vale? Expresada en unidades monetarias. Luego la prima anual total, ¿vale? Que ha pagado esa póliza. La edad actual del asegurado, lo que entendemos como LOI o antigüedad de la póliza, ¿vale? El REM, que básicamente son los años restantes hasta el final del pago de la prima por contrato, es decir, si se ha establecido que durante 20 años va a estar pagando primas, ¿vale? Pues esta variable lo que captura es cuántos años restantes, ¿vale? Quedan pendientes aún hasta el final de pagos, ¿vale? Luego tenemos el género del asegurado, nuevo dicotómica, binaria, 0-1, 1 si es mujer, 0 si es hombre. El capital asegurado en caso de fallecimiento, ¿vale? De nuevo, en este caso lo que hicimos fue hacer la binaria, ¿vale? Y lo que fue una distinción de alto-bajo a partir de un threshold que derivamos. La frecuencia de pago de la prima, ¿vale? Porque esta, como decía, ¿no? Es una de las características, esa flexibilidad que dan este tipo de productos. Entonces, a nivel de frecuencia de pago de la prima, lo que hicimos es básicamente segmentarlo en dos, es o en mensual o en otras, ¿vale? Y en otras se recoge aquellas que pagan anualmente, ¿vale? Trimestralmente o de manera bimensual, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos otra variable que es la del incremento anual de la prima, ¿vale? Aquí básicamente lo que intentamos ver o lo que queríamos intentar ver con esta variable es si en base a un crecimiento anual iterativo de esta prima veíamos algún efecto en la propensión del riesgo, ¿vale? Entonces lo que obtuvimos de los datos básicamente es que se constatan dos maneras de ver este incremento. Uno si es variable, es decir, uno si va creciendo a lo largo del tiempo de manera anual, o si no hay un incremento, ¿vale? Si se mantiene constante, ¿vale? ¿Qué más? El estado de pago de primas, ¿vale? Si se mantiene activo el estado de pago de primas, es decir, si no ha generado suspensión del pago de la prima, es decir, el otro riesgo al que os hacía referencia, el de paid up, ¿vale? Entonces, uno es si ha generado paid up y 0 es si sigue vigente el estado de pago de primas, ¿vale? Y luego tenemos 4 variables más, que estas 4 variables fueron variables adicionales que nosotros creamos, que es básicamente identificar si el producto asociado a este seguro de ahorro es un unit link o es un seguro de ahorro como tal, ¿vale? Entonces, si no, si el producto tiene incentivos fiscales, ¿vale? Si no, si el producto tiene alguna penalización por rescate, ¿vale? Y si el producto tiene un tipo de interés fijo garantizado, ¿vale? Entonces, con esta variable lo que intentábamos ver, ¿vale? Es si aquellas pólizas que tenían actualmente un interés fijo garantizado en el tiempo tenían más o menos propensión, ¿vale? A rescatar el valor acumulado, ¿vale? Entonces, dada esta visual de la cartera de datos, ¿no? Estas 50.000 pólizas, y dadas las características de cada una de estas pólizas, ¿vale? Vamos a pasar a analizar los riesgos, ¿vale? Como os decía al principio de la presentación, en esta ponencia solo vamos a tratar el riesgo de rescate total, ¿vale? Porque si no se nos alargaría mucho el tema. Entonces, simplemente dejadme hacer una pequeña anotación, ¿vale? Referente al riesgo de paid up, ¿vale? Como decía, el riesgo de paid up es aquel riesgo derivado del comportamiento del asegurado al ejercer la opción de dejar de pagar las primas, ¿vale? Antes de finalizar el periodo establecido por contrato, ¿vale? Esto es como tal lo que conocemos como el riesgo de suspensión del pago de la prima, ¿vale? Y en este caso os he dejado tres referencias, ¿vale? Relativas a este riesgo que estuvimos tocando y desarrollando en esta tesis, ¿vale?
Lo digo por si en algún momento os genera interés, ¿vale? Y le queréis dar un ojo, que sepáis que tenéis estas referencias que atacan específicamente el riesgo de pay-tap, ¿vale? Porque, como decía, lo que vamos a ver ahora básicamente es el riesgo de rescate total, ¿vale? Riesgo de rescate total, ¿vale? O riesgo asociado a que el tomador de la póliza decida rescatar completamente su póliza de manera anticipada, ¿no? Retirando el valor acumulado del fondo. Eso es, en pocas palabras, lo que entendemos como este riesgo de rescate total, ¿vale? A nivel de referencias, ¿vale? Os he adjuntado esta referencia que básicamente es la que ataca este riesgo, ¿vale? Y es básicamente la que me voy a centrar en esta presentación, ¿vale? O sea, básicamente os lo voy a exponer aquí mismo, ¿vale? Entonces, tenemos la cartera de pólizas, tenemos identificadas cuáles son los factores o las variables que nos van a permitir eh, entrenar, ¿no? Nuestro modelo predictivo usando un modelo de Machine Learning, ¿vale? Y obtener predicciones, obtener esas probabilidades, ¿vale? De rescate que me ayuden a entender, ¿vale? O me ayuden a capturar cuál es la propensión de cada una de estas pólizas a que me rescaten el valor acumulado, ¿vale? Entonces, aquí establecemos una primera hipótesis que es que el, el análisis o esta propensión o esta probabilidad, ¿vale? Es vista a un año, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos prediciendo aquí es la probabilidad de que dentro de un año, ¿vale? A un año vista, esta póliza me rescate el valor total acumulado, ¿vale? Que tiene la póliza. Entonces, esta sería nuestra variable de interés, ¿no? Esto sería lo que intentamos capturar y lo que intentamos obtener a nivel de probabilidad, ¿vale? Entonces, sabiendo cuáles son nuestras variables y sabiendo cuál es nuestro target, es decir, nuestra variable de interés, que es esta probabilidad vista a un año, es decir, el año que viene esta póliza va a estar vigente, esta póliza me va a rescatar, ¿vale? Pues a partir de aquí lo que hacemos es construir estos modelos de Machine Learning, ¿vale? Eh, Aquí os lo resumo mucho, ¿vale? Si queréis más detalle podéis ir a la tesis o podéis ir a la referencia a la que valga la redundancia, os hacía referencia, ¿vale? Para ver en más detalle el porqué de la selección de modelos, ¿vale? Y el porqué de los métodos utilizados, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es seleccionar 3 modelos predictivos, ¿vale? 2 basados en árboles, ¿vale? Bosque aleatorio, random forest, como decía antes, y un XGBoost, ¿vale? Básicamente porque son los 2 modelos que a nivel predictivo tienen más potencia, ¿vale? Generan un rendimiento mayor. Y adicionalmente incluimos una regresión logística como un modelo de contraste más simple, ¿vale? Como tal, sabemos que un GLM, una regresión logística, una de las cosas que tiene es que es fácil de interpretar, ¿no? Porque tienes los coeficientes y a partir de ahí puedes intuir tú, ¿no? Qué es lo que está pasando o cómo el modelo está llegando a esas conclusiones. En cambio, con un random forest o con un XGBoost, tú no tienes coeficientes, ¿no? Entonces es complicado ver o entender cómo estos dos modelos, ¿vale? Estos modelos de caja negra están llegando a las conclusiones o a las predicciones que están llegando, ¿vale? Entonces, 3 modelos, random forest, XGBoost y regresión logística, ¿vale? Lo típico, 80% de los datos para entrenar, validación cruzada, 20% del subset de datos para pruebas, testeo, ¿vale? Y ver que realmente el modelo no está generando problemas de overfitting, no está generando problemas que puedan disuadir esta predicción que has obtenido finalmente, ¿vale? Entonces, adicionalmente a esto, pues, ¿qué se aplican? Se aplican curvas ROC para calcularle el AUC, el área bajo la curva. Se utilizan métricas de precisión, métricas de sensibilidad y métricas de especificidad, ¿vale? Entonces, a nivel visual, a nivel resumido, os pongo aquí un diagrama de caja, ¿vale? Donde mediante submuestreo, ¿vale? A nivel de métodos de resampling, ¿vale? A nivel de poder
mitigar el efecto de ese desbalanceo de clases, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue aplicar un método de submuestreo, ¿vale? Y en base a este método de submuestreo obtuvimos las siguientes métricas de performance, ¿vale? A nivel de ROC, pues bueno, vemos que estos diagramas de caja para cada uno de los modelos pues nos permite ver visualmente dónde está a nivel de performance cada uno de los modelos, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, que vemos prácticamente es que Random Forest y XGBoost van bastante a la par, ¿vale? Y el modelo de regresión logística, aun siendo un modelo bastante simple, entre comillas, ¿vale? No se queda atrás, ¿vale? No lo hace tan mal. Entonces, aquí ya nos planteaba la casuística de que, uno, los modelos por sí mismos no están siendo capaces de capturar correctamente esta probabilidad, ya sea por la dificultad, ¿no? de poder predecir este comportamiento asociado al tomador de la póliza tan instantáneo, tan volátil como es que de un día para otro te decida recuperar el fondo acumulado, ¿no? de la póliza. Entonces, eh, estamos viendo que a nivel de métricas no son nada del otro mundo, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero no sería el escenario ideal, ¿vale? Entonces, en este caso, para simplificar el análisis, lo que hicimos fue coger el Random Forest, ¿vale? Como modelo base, y a partir de aquí empezar a aplicar pues estas capas de explicabilidad, estas capas de interpretabilidad, que al final son el objetivo, ¿vale? de esta tesis, y es el objetivo de proporcionar estas herramientas, ¿vale? Que nos ayuden a estos gestores o a estos actuarios a entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Pues con mi cartera de pólizas de vida universal. Entonces, como comentaba anteriormente, ¿no? A nivel de métodos, a nivel de técnicas o herramientas que tenemos que nos permiten dar visibilidad de qué es lo que está pasando o de cómo el modelo, ¿vale? Está interpretando los datos que tiene y deriva patrones, ¿no? A la hora de obtener estas predicciones, ¿no? Esta propensión al riesgo de rescate. La primera herramienta que tenemos pues, es la importancia de las variables, ¿vale? Es decir, cuáles son los factores que más influyen en las predicciones del modelo, ¿vale? Entonces, si le echamos un vistazo a este gráfico de aquí, espero que lo podáis ver medianamente grande, ¿vale? Lo que vemos básicamente en cascada, ¿vale? Es que la variable que más impacto, que más importante parece ser para el random forest a la hora de generar esta probabilidad, esta predicción, es la reserva, es el valor acumulado del fondo, ¿vale? Parece ser que a nivel de modelo esta es la variable que más explicativo, la variable en la que se basa más a la hora de derivar las predicciones, ¿vale? Valor del fondo acumulado seguido del valor de la prima, ¿vale? El tiempo restante, ¿vale? La cantidad de años o periodos restantes hasta el pago de la última prima establecida por contrato, ¿vale? Este REM de aquí, seguido de la edad del asegurado y finalmente la antigüedad, ¿vale? Digamos que estas serían las top 5 de factores o de variables que el modelo utiliza más, ¿vale? Para obtener las predicciones que obtenemos, ¿vale? Luego, si vamos más al detalle, pues vemos que pues, el tipo de incremento, vemos la penalización por rescate, si tiene incentivos fiscales, si sigue pagando la prima, ¿no? o la tiene suspendida, el capital, ¿vale? De fallecimiento, si tiene interés fijo garantizado, si es un unit link, la frecuencia de pago, ¿vale? Entonces, este gráfico lo que nos permite ver es cómo de importantes son estas variables para el modelo para poder obtener estas probabilidades o estas predicciones, ¿vale? Esto es a nivel agregado, ¿vale? Entonces, como decía, ¿no? Esta importancia de las variables nos lo da en términos agregados, ¿vale? Pero no tenemos más información más allá de esto. Es decir, no sabemos si el impacto que tiene la reserva o la prima o la edad es homogéneo para todos los valores que puede tomar esta variable, ¿vale? O si
es heterogéneo, ¿vale? Es distinto según el valor que tome, ¿vale? ¿Y eso cómo lo podemos observar? Bueno, pues lo podemos observar mediante los gráficos de efectos locales acumulados, ¿vale? Entonces, estos gráficos de aquí lo que nos permiten es ver, ¿vale?, cuál es el efecto marginal de incrementar el valor de una de estas variables y de mantener constantes el resto de variables a la hora de determinar la probabilidad, ¿no?, o la propensión al rescate, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos al caso de la reserva, ¿vale? ¿Qué vemos? Aquí las tenemos en miles de unidades de euros, ¿vale? La reserva, este 0, 10 en el eje de las X, ¿vale? Este 0, 10, 20, 30, 40, pues básicamente lo tendríamos de 0 a 1000, de 1000 a 10.000, etc, 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 ¿vale? Entonces, lo que vemos es que para reservas muy pequeñas, ¿vale?, para valores muy pequeños de reservas o valores acumulados, ¿vale?, la propensión a que esta póliza te rescate, ¿vale?, se incrementa, ¿vale? Y se incrementa notablemente, ¿vale? Luego vemos que conforme va creciendo el valor acumulado, ¿vale?, va disminuyendo, ¿vale? Se va diluyendo el efecto, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que tendríamos, la visión rápida que tendríamos aquí es que a menor reserva, ¿vale?, mayor propensión a que esta póliza te rescate, ¿vale? Esto si solo miramos individualmente la variable reserva, ¿vale? Luego, ¿qué podemos ver aquí más? Pues, por ejemplo, la prima, ¿vale? Si miramos la prima la tenemos en centenares de euros, ¿vale? Entonces, aquí en el eje de las X tendremos 0 a 500, a 1000, a 1500, a 2000, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos, no, visualmente? Pues que inicialmente para primas pequeñas partimos con una propensión medianamente positiva, por lo tanto incrementaría la propensión al rescate. Conforme crece hasta 500 o 1000 aproximadamente, lo que hace es disminuir, ¿vale? Por lo tanto, disminuye el riesgo y por lo tanto la propensión al rescate cae, ¿vale? Pero luego a partir de estos 500, 1000 euros, ¿vale?, vemos que eh, la tendencia es creciente, ¿vale? Y lo que hace es incrementar notablemente la propensión al riesgo, ¿vale? Es decir, a partir de 500.000 euros, la propensión va en creciente, ¿no?, linealmente en términos de propensión al rescate, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, la variable de años restantes hasta el último pago de la prima, ¿no? Pues, ¿qué vemos? Que conforme quedan menos años, es decir, conforme está más próximo a pagar la última prima establecida por contrato, la propensión al riesgo, ¿vale?, es muy elevado, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, todas aquellas pólizas que estén próximas de finalizar el último pago de la prima establecida por contrato, ¿vale? Esto nos genera una alerta, nos genera un indicador, ¿vale?, de que la propensión de que el año que viene te rescaten la póliza es elevada, ¿vale? Y así podríamos estar viendo cada una de las variables o cada uno de los factores que hemos utilizado para entrenar este modelo, ¿vale? Aquí simplemente dejadme añadir una última más, que es esta de aquí, ¿vale?, la LOI o antigüedad, ¿vale? Porque aquí es un efecto que nos pareció curioso y tiene su explicación por detrás, ¿vale? Partimos de un escenario prácticamente neutro, ¿vale? Vemos que el impacto está cercano a cero hasta el año 10, ¿vale? Hasta aquí, hasta el año 10 vemos que es un impacto neutro. De golpe vemos un pico, ¿vale? Por lo tanto, la propensión al rescate crece y de nuevo vuelve a bajar, ¿vale? Y de hecho la tendencia es a la baja, ¿vale?, en cuanto a riesgo. Entonces, ¿por qué este pico, no? Bueno, aquí lo que hicimos fue consultar las notas técnicas asociadas a cada uno de los productos que teníamos en cartera y lo que vimos es que hasta el año 10 existía una penalización por rescate, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues hasta el año 10 la antigüedad no tenía un valor importante en términos de
explicabilidad, ¿vale? En términos de ver cuál era la propensión de esta variable sobre el impacto o sobre la predicción o sobre la probabilidad de rescate. ¿Qué pasa? Que una vez se llega al año 10 y esta penalización por rescate deja de estar vigente, pues se observan rescates, ¿vale? Pues vemos aquí un pico una propensión creciente del rescate. Probablemente detrás, si miramos la cartera, veremos que en el año 10 pues, se producen una serie de rescates de ciertas pólizas y eso es lo que se materializa con este pico de aquí. Y a partir de aquí, para aquellas pólizas con antigüedades superiores a 10, la tendencia es negativa. Es decir, de hecho, lo que nos está diciendo es que aquellas pólizas con antigüedades elevadas son más resilientes y esperas o esperarías que estas pólizas continuarán vigentes en el futuro, ¿vale? Y en este caso, a un año vista en adelante, ¿vale? Esto a nivel de efectos locales acumulados, ¿vale? Luego estos ALES, ¿no? Estos efectos locales acumulados, podemos ir un poco más allá, ¿no? Es decir, vale, David, pero me sirve de poco ver el efecto marginal de una variable específica o individual y quizá me interesa ver, ¿no? Cuál es el efecto combinado de dos variables específicas manteniendo el resto de variables o factores del modelo constantes, ¿no? Pues eso también se puede hacer, ¿vale? Y en este caso os enseño un mapa de calor, ¿vale? Donde básicamente estamos contrastando esta ¿no? Esta confluencia, esta predisposición o cuál es el impacto en términos de rescate o de probabilidad, ¿vale? Si contrasto la prima y la reserva, ¿vale? Y como decíamos anteriormente, ¿no? Individualmente, pues que veíamos que las reservas bajas, la propensión era alta, ¿vale? Y para primas eh, cercanas a 500, ¿vale? Hacia adelante, la propensión crecía, ¿no? Al riesgo, es decir, al riesgo de rescate. Pues básicamente, si yo contrasto estas dos, lo que vemos es que existe una mancha amarilla, ¿vale? En estos límites que establecíamos, ¿no? Es decir, reservas pequeñas, ¿vale? Y primas por encima de 500, donde vemos que de manera agregada, ¿vale? Mediante este segundo orden, digamos, ¿no? A la hora de estimar el impacto combinado de prima y reserva, vemos que se agrava, ¿no? Que el impacto es incluso mayor si combinamos el impacto de las dos variables, ¿vale? O de los dos factores a la vez, ¿vale? Por lo tanto, esto nos permite, ¿no? Ver si hay dependencias, ¿no? Cuál es la dependencia y el efecto acumulado de contrastar dos variables, ¿vale? Manteniendo el resto de factores constantes, ¿vale? Por lo tanto, esto lo podemos hacer con prima y reserva, pero podemos hacerlo también con cada uno de los factores que tenemos contemplados en cartera, ¿vale? Y esto nos da información importante para valorar cada uno de estos efectos, ¿vale? ¿Y qué tenemos también? Pues métodos individuales, ¿no? Como decía, métodos de explicabilidad individuales basados en lo que son los valores de Shapley, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite que para cada una de las pólizas y según cada variable, ¿vale? Que hemos introducido para determinar la predicción, podemos ver cuál es la contribución al riesgo de cada una de ellas, ¿vale? Y cuál es el razonamiento, ¿vale? Detrás de cada decisión del modelo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo esta póliza 2, ¿vale? Una póliza que teníamos en cartera, ¿vale? En las que el modelo nos da que tiene un 98% de probabilidad de que el año que viene me rescate el valor acumulado, ¿vale? Y vemos que realmente es así, ¿vale? Si nosotros vemos objetivamente los datos, vemos que a un año vista, pues realmente esta póliza rescata y el modelo, pues correctamente lo clasifica así, ¿no? Es decir, lo determina como que coherentemente va a rescatar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos coger las características de esta póliza, ¿no? Pues, por ejemplo, es una persona que tiene 25 años de edad,
tiene una antigüedad de 1 año en cartera, ¿vale? Tiene una prima de 1.000 euros, porque aquí la tenemos en centenares, ¿vale? Tiene acumulados 450 euros, ¿vale? A nivel de fondo. Tiene un capital elevado, quedan 74 años, ¿vale? Hasta el último pago de la prima, ¿vale? Pues podemos coger individualmente las características de esta póliza y ver cuál ha sido el determinante o cuál ha sido el factor que más ha contribuido, ¿vale? A que el modelo haya obtenido o derivado esta probabilidad del 98% de rescate, ¿vale? Entonces, para este caso, pues, ¿qué podemos ver? Pues, perdonad. Para este caso, ¿qué podemos ver? Pues que se trata de un asegurado joven, aproximadamente unos 25 años, con solo 1 año de antigüedad, ¿vale? Una reserva muy baja, pero con unas primas realmente significativas, ¿no? Porque estamos hablando de que paga 1.000 euros de prima. Entonces, bueno, esto es un caso de uso, un caso específico de una póliza, ¿vale? Pero cualquiera de vosotros puede venir y me puede decir, vale, David, pero ¿esto qué quieres decir con esto? Que si yo quiero ver cuál es el impacto, ¿no? de cada una de estas, o cuál es la contribución de cada una de estas variables o factores a la hora de determinar la probabilidad, me estás diciendo que tengo que hacerlo para las 40.000 pólizas que tengo. Claro, no es muy operativo y no es muy directo, ¿no? Pues una de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Es agregar estos valores de Shapley, ¿vale? Es decir, podemos calcular todas las propensiones para cada una de las pólizas y luego agregar, ¿vale? Estos resultados de manera que podamos segmentar por grupos, ¿vale? Y clasificar por grupos y ver cómo son a nivel agregado estas contribuciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es pintarlo siguiendo una matriz de confusión, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? En esta parte de aquí, arriba a la izquierda, lo que tenemos es los verdaderos negativos, ¿vale? Que el modelo ha clasificado correctamente como que van a seguir vigentes el año que viene, ¿vale? Por ejemplo, arriba a la derecha, ¿qué tenemos? Pues los falsos negativos, ¿no? Es decir, aquellos que el modelo ha determinado como que van a continuar pagando la prima, van a continuar vigentes en cartera, pero que realmente suspenden, rescatan, perdonad, ¿vale? Abajo a la izquierda, ¿qué tenemos? Los falsos positivos, ¿no? Es decir, aquellos que realmente continúan vigentes en cartera a 1 año vista, ¿vale? Y que el modelo, pues, había predecido que realmente iban a rescatar, ¿vale? Y abajo a la derecha tenemos los verdaderos positivos, ¿vale? Que estos son los que realmente rescatan al año siguiente y el modelo correctamente los clasifica como que rescatan, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Yendo rápido y sin entrar mucho en detalle, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que visualmente, si nos fijamos, ¿qué vemos? Pues que prácticamente el comportamiento, ¿no? En cada uno de estos 4 grupos es bastante homogéneo entre sí, ¿no? Es decir, estos verdaderos negativos y estos falsos negativos, el comportamiento prácticamente es el mismo. No hay ningún factor que destaque más que otro. Bueno, aquí probablemente en los verdaderos negativos el valor acumulado del fondo, pero no vemos una distinción clara, ¿vale? Por lo tanto, de poco nos sirve usar estas agrupaciones, ¿no? Porque si miramos también los casos positivos, es decir, aquellos que rescatan, entre los falsos positivos y los verdaderos negativos tampoco vemos nada destacable. De hecho, el comportamiento es muy similar. Por lo tanto, no somos capaces de distinguir o discernir cuál es el efecto de cada uno de estos factores que está llevando a cabo, ¿no? Que el modelo clasifique correctamente o incorrectamente esta clase positiva, ¿no? El que rescate o el que no rescate. Entonces, como que visualmente no nos da herramientas para determinar un patrón claro de comportamiento, ¿vale? Lo que hacemos es aplicar una segunda capa, ¿vale? Una segunda herramienta que nos ayude a obtener agrupaciones, ¿no? Que realmente sí que nos den algo, ¿vale? Es decir, sí que nos permitan explicar o derivar factores, ¿vale? Que sí expliquen el comportamiento de estos asegurados, ¿vale?
¿vale? Y aquí lo que hacemos básicamente es introducir lo que son los métodos de mapas autoorganizados, ¿vale? Los SOM, que básicamente están basados en redes neuronales cojón, ¿vale? Entonces, la gracia de estos mapas autoorganizados en 2D es que básicamente nos permiten obtener un mapa estructurado, ¿vale? En forma de grid, como podéis ver aquí. Tenemos hexágonos, ¿vale? Y tenemos esta visual en 2D, ¿vale? Que lo que nos permite es clusterizar, ¿vale? Perfiles homogéneos, pero a la vez reducir la dimensión y nos permite visualizar datos, ¿vale? De manera directa, ¿vale? Entonces, para hacer un hincapié, ¿vale? Cada uno de estos hexágonos, ¿vale? Podemos entenderlos como nodos o como clústeres de asociación de pólizas con un comportamiento similar, ¿vale? Entonces, pues en este hexágono de aquí, en este nodo de aquí, pues tendremos una agrupación de pólizas que se comportará de una manera similar entre ellos. En este hexágono de aquí, azul, pues tendremos otra agrupación de pólizas, etc, etc, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy bien, ¿vale? Porque de manera desagregada tenemos hexágonos, ¿vale? Con aquellas pólizas que comparten similitud a nivel de factores y a nivel de características. Pero claro, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Estamos hablando de muchos hexágonos, ¿vale? Estamos hablando de una distribución de clústeres o de nodos muy grande, y lo que no es operativo es ir analizando hexágono a hexágono, ¿vale? Cuál es el comportamiento o cuáles son esas pólizas que tenemos agrupadas ahí específicamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es aplicar sobre estos hexágonos una capa de clusterización adicional, ¿vale? Es decir, vale, yo sé que tengo estos dos hexágonos, ¿vale? Voy a verlos y voy a ver cómo disímiles entre sí mismos son estos dos hexágonos, ¿vale? Es decir, lo que hace básicamente esta metodología es ir a mirar mi vecino, ¿vale? Y ver cómo de similar, ¿vale? O cómo de parecido soy a mi vecino, ¿vale? Si soy lo suficientemente parecido, entonces lo que puedo hacer es derivar un clúster que agrupe hexágonos, ¿vale? Es decir, la idea sería hacer un clúster de clústeres, un clúster de nodos, ¿vale? Entonces, pasamos de tener, pues básicamente, entre 36 y 42 hexágonos, ¿no? Dibujados, mapeados en este grid, en este mapa, a tener básicamente pues 11 clústeres, ¿vale? 11 agrupaciones que lo que hacen es agrupar eh, mini nodos o mini clústeres de pólizas con un comportamiento similar, ¿vale? Entonces, la idea es intentar favorecer, ¿no?, la interpretación de los datos y de los resultados, ¿vale? A nivel de agrupación de pólizas, ¿vale? Entonces, aquí como característica que vimos y fue interesante es, si nos fijamos en este mapa de aquí, de la derecha, ¿vale? Este triángulo inferior de color azul, ¿vale? Básicamente está formado por pólizas, ¿vale? Que continúan vigentes un un año visto, ¿vale? Son los de caso negativo, es decir, continúan vigentes. Y el triángulo superior básicamente contiene hexágonos, contiene nodos, contiene clústeres, donde todas las pólizas aquí rescatan a un año vista, ¿vale? Entonces, como decía, ¿no? De esta manera, haciendo clústeres de clústeres, ¿vale? Lo que podemos hacer es ayudar a reducir aún más esa dimensionalidad de datos y de características, y obtener patrones o similitudes de manera más directa, ¿vale? Sin tener que estar perdiendo el tiempo en realizando análisis para cada uno de los pequeños nodos que el mapa autoorganizado nos había generado, ¿vale? Pues, por ejemplo, si cogemos el clúster 3, ¿vale? Que el clúster 3 en este caso es este gris de aquí, está compuesto por 3 hexágonos, 3 nodos, ¿vale? Aquí básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos 1096 pólizas, ¿vale? Donde gran parte de ellos, 1053 pólizas, continúan
vigentes a un año vista, ¿vale? De hecho, como decía aquí anteriormente, ¿no? La diagonal inferior, ¿vale?, de este mapa, pues lo que tiene básicamente son pólizas que continúan vigentes, ¿vale? Si nos fijamos dónde está ubicado este clúster 3, pues esto nos confirma que básicamente pues son aquellos que continúan vigentes a un año vista, ¿vale? Y a partir de aquí lo que podemos hacer es agregar resultados, ¿vale? Lo que hacemos es básicamente coger esos valores de Shapley que habíamos agrupado anteriormente y que, viéndolo en términos de matriz de confusión, no nos daba ninguna visual de un factor que pudiera estar destacando más que otro, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es coger esos valores de Shapley, pero verlos en términos de clúster, ¿vale? Entonces, lo que esto nos permite es identificar cuál es ese factor, ¿vale?, que más está destacando o más está influyendo a la hora de determinar si estas pólizas de aquí continúan pagando o no, ¿vale? Y en este caso, pues que vemos que básicamente lo que está determinando que estas pólizas continúen pagando, continúan vigentes un año adicional en cartera es el valor acumulado, ¿vale?, de la reserva, ¿vale? Si vamos a este gráfico de aquí a la derecha, lo que tenemos es un diagrama de estos valores de Shapley, ¿vale? Pero que a su vez lo que hemos hecho es añadir, ¿vale?, una tabla resumen con las métricas más destacadas de estos factores, de estas variables, ¿vale? Y si vamos a mirar cuál es el valor real, ¿no? Es decir, yo aquí estoy analizando en términos de valor de Shapley, pero a mí un valor de Shapley como tal no me dice nada, ¿no? Es decir, yo sí que veo una línea azul muy grande, por lo tanto el impacto en términos de valor de Shapley, ¿no?, la contribución sobre la probabilidad, intuyo que es muy importante, ¿vale? Tiene mucha importancia esta variable, este factor, pero quiero saber monetariamente, ¿vale?, cómo traducir, ¿no? Cómo traduzco este valor de Shapley a lo que realmente implica, ¿no? Porque esto al final es lo que me va a dar eh, un trigger, ¿no?, a la hora de determinar decisiones. Y básicamente lo que puedo ver es que esto, estos asegurados, estas pólizas que están aquí dentro de este clúster 3, en promedio, ¿vale?, tienen un valor acumulado de unos 37.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, son reservas bastante elevadas, ¿vale? ¿Qué más puedo? Si vemos aquí, pues básicamente, si tuviéramos que sacar o extraer una conclusión rápida o incisiva en este sentido, pues sería que básicamente el hecho de que estas pólizas en agregado o en promedio tengan un valor acumulado tan elevado, pues nos genera la confianza de decir, bueno, pues estas van a seguir vigentes un año más porque les interesa probablemente, probablemente seguir en cartera y seguir en la compañía, ¿vale? Luego podemos ver cuál es el efecto unitario o el efecto promedio unitario de cada una de las variables más destacadas, ¿no? Pues, por ejemplo, aparte de la reserva, ¿qué podemos ver que también tenga impacto? Pues la edad, por ejemplo, la prima, los años que quedan pendientes hasta el último pago de la prima, ¿vale? Y si tiene incentivos fiscales, ¿vale? Entonces, viéndolo de esta manera o aplicando esta visual, somos capaces de extraer conclusiones más rápidos, ¿vale?, que no tanto con la distribución que habíamos hecho anteriormente en términos de matriz de confusión, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? David, me estás diciendo que para los 11 clústeres que has derivado tengo que hacer un análisis de gráfico y determinar cuál es aquel factor tan importante que está determinando la probabilidad que ha obtenido el modelo. Pues a ver, no es lo óptimo, ¿no? Pero si lo queremos hacer, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de los clústeres que ha clasificado correctamente o que agrupa básicamente aquellas pólizas que continúan vigentes un año adicional en cartera, pues este sería, esta sería básicamente la panorámica, ¿no? Pues para el clúster 1, a grosso modo, pues ¿qué es lo que está marcando la predicción? Pues la antigüedad. ¿Vale? Esta barra de aquí tan destacada, pues básicamente es la antigüedad. Si miramos el clúster 2, pues ¿qué está marcando? Pues la reserva, el valor acumulado, ¿vale? Eso y si el producto tiene incentivos fiscales o no, ¿vale?
Clúster 3, como veíamos, ¿no? Pues la reserva. En el clúster 4, pues vemos que es un agregado de factores, ¿vale? Aquí ya tendríamos que dedicar más tiempo a analizarlo, ¿vale? Y lo mismo si lo miramos en términos de valores reales, ¿no? No tanto en valores de Shapley, sino en valores reales, ¿vale? Aquí tenemos una tabla resumen con los valores reales promedio de cada uno de los clústeres, ¿vale? ¿Qué más? Pues esto lo podríamos iterar y empezar a verlo para cada uno de los clústeres también, que sí generan rescate a un año vista, ¿vale? Estos serían los clústeres que realmente nos gustaría ser capaces de detectar correctamente, porque son los que generan ese riesgo que queremos captar correctamente, ¿vale? De nuevo, David, me estás diciendo que tengo, bueno, la idea es que, como decíamos anteriormente, ¿no? Proveer herramientas a los gestores de riesgo, proveer herramientas a los actuarios para que de manera visual, de manera rápida, sean capaces de extraer conclusiones o decisiones. Bueno, pues dada la limitación esta de tener que calcular individualmente para cada uno de los clústeres, pues métricas, gráficos, resultados en base a valores de Shapley, en base a valores reales, lo que propusimos, ¿vale? Y es lo que os comentaba anteriormente, fue la de plasmar toda esta información, ¿vale? En un árbol de decisión, ¿vale? Es decir, que automáticamente, cogiendo la etiqueta de clúster, ¿vale? Que está asociada a cada póliza, es decir, una vez yo he agrupado las pólizas mediante clústeres, ¿vale? Como veíamos con el mapa SOM, lo que hago es coger esa etiqueta, ¿vale? La incorporo como un factor, como una variable más a, a un modelo de árbol de decisión, ¿vale? Y lo que hago es graficar, ¿vale? Y hacer crecer un árbol de manera que yo pueda visualizar, ¿vale? Primero, ¿cuáles son las métricas o los factores que más están determinando, ¿no? En cada uno de los nodos, en cada uno de los nodos parciales, las ramificaciones que a posteriori se obtienen, ¿vale? Y ver cómo quedan distribuidos los nodos finales, ¿vale? Y aquí especialmente lo que queríamos observar es, uno, si realmente los factores que más se repiten en cada uno de los nodos están basados en reglas que anteriormente habíamos identificado como factores más importantes, ¿vale? Entonces, en este caso, pues básicamente sí, porque habíamos determinado que la reserva, ¿no? Si volvemos a recuperar lo de la importancia de las variables y veíamos que la reserva, ¿no? Era el factor más importante para para el modelo a la hora de obtener las predicciones, si nos fijamos en este árbol de decisión, ¿vale? En esta ramificación de aquí de color azul, ¿vale? Básicamente lo que tenemos son los que no rescatan, es decir, los que continúan vigente a un año vista, ¿vale? Y podemos ver que en muchos de los nodos intermedios, ¿vale? Las reglas que están marcando la ramificación en cada una de las ramas están basados en la reserva, es decir, el valor acumulado, la prima, que si recordáis, habíamos dicho que también era el segundo factor más importante, ¿vale? La antigüedad, ¿vale? Que de nuevo era uno de esos factores que también era muy importante, ¿vale? Y los años restantes hasta el último pago de la prima, ¿vale? Por lo tanto, esto nos aseguraba en gran parte que los factores que habíamos identificados como los más importantes a la hora de obtener la predicción, aparte eran los factores o las reglas que un propio modelo de árbol de decisión estaba derivando a la hora de construir, ¿vale? Y agrupar por nodos finales cada una de las pólizas que habíamos identificado, ¿vale? Y agrupado mediante clústeres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a ver los nodos finales, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos primeramente un número, ¿vale? Que es un identificador y básicamente lo que nos dice es el clúster. Es decir, de estos clústeres que veíamos aquí, ¿vale? En estos mapas, ¿vale? Lo que hacemos es ver cómo han quedado distribuidos en estos nodos finales, ¿vale? Y por ejemplo, en este nodo final de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que
de 2.545 pólizas que han acabado en este nodo final, ¿vale? 2.314 pólizas corresponden al clúster mayoritario, que en este caso es el clúster 2, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera automáticamente podemos agrupar y clasificar correctamente las etiquetas de clúster que habíamos identificado anteriormente, siguiendo un patrón de reglas de negocio, como aquel que dice, que nos acaban derivando a nodos finales con agrupación de pólizas con un comportamiento similar, ¿vale? Y esto básicamente, pues si nos fijamos en la ramificación, pues que vemos que en esta parte de aquí caen aquellas reservas, ¿vale? Que tienen una reserva mayor a 3.823 euros, ¿vale? Que aparte tienen una reserva mayor a 16.000 euros, ¿vale? Y nos acaban llevando a este nodo final de aquí, ¿vale? Entonces, en palabras simples y rápidas, ¿vale? Si nosotros queremos tener una visual de todo lo que habíamos visto anteriormente en una única imagen y en un único árbol de decisión con unas reglas marcadas de por qué esta póliza ha acabado aquí, ¿vale? Y cuáles han sido los valores o los factores que más han influido para que esta póliza acabe aquí, yo puedo recuperar estas reglas, ¿vale? Y puedo sacar conclusiones o extraer conclusiones o ideas, ¿vale? Que me permitan identificar, oye, pues los factores que más han influido a la hora de que esta póliza rescate o no rescate, ¿vale? Entonces, esto básicamente, digamos que esta vendría a ser la herramienta final, ¿no? Como aquel que dice, es la herramienta que agrupa pues, todas las herramientas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y, como decía, ¿no? Te proporciona una visual de comportamiento, ¿vale? Una visual de comportamiento, una visual de características que han imbuido a cada una de estas pólizas a que acaben siendo clasificadas como rescatadas o no rescatadas, ¿vale? Entonces, justo conclusiones aquí, pero en general la idea que quería transmitir con estas diapositivas y con estas herramientas es que al final existen métodos, ¿vale? Existen métodos que nos permiten pues, derivar flujos metodológicos basados en herramientas de visualización y en herramientas de interpretación que nos ayuden a determinar cuáles son aquellos factores, ¿vale? Que tienen una propensión al rescate más grande o que aportan o que hacen que se eleve, ¿vale? Esa propensión al rescate, ¿vale? Entonces, como factores que veíamos anteriormente, pues como habíamos dicho en los ALES, ¿no? Viendo los ALES. eh, Uno de los casos que habíamos observado, ¿no? Es que el riesgo de rescate total o la propensión al rescate total se incrementaba notablemente en la antigüedad 10 de la póliza, ¿vale? Y esto venía marcado básicamente por la propia naturaleza del producto, ¿no? Propias características que tenían imbuidas en sí los propios productos, ¿no? Es decir, la existencia, ¿vale? De una penalización por rescate anticipado o un rescate pronto, por así decirlo, o temprano, eh, el hecho de que pase a no estar vigente esta penalización incrementa notablemente o puntualmente ese riesgo y luego vemos que el efecto para antigüedades más elevadas lo que hace es diluir esta propensión, ¿vale? Por lo tanto, este pico que observamos anteriormente pues viene marcado por la propia naturaleza del producto, ¿vale? Entonces, si queréis ver más en detalle lo que son las conclusiones asociadas a nivel de negocio o a nivel de riesgo, ¿vale? Os animo a que os leáis en gran parte el artículo y la tesis, porque yo creo que extrae conclusiones que pueden ser interesantes y que tienen efectos aplicados a nivel de negocio y a nivel de decidir o aplicar reglas de negocio, ¿vale? A la hora de determinar o establecer si un factor imbuye a una propensión mayor al rescate o no, ¿vale?
Por lo tanto, yo os animo a que si tenéis tiempo, le dediquéis un rato a leer la tesis y las referencias bibliográficas que os hemos adjuntado, porque creo que proporcionan ideas que pueden ser de interés, ¿vale? Entonces, futuras líneas de investigación que pueden ser de interés para mejorar esta capacidad explicativa, ¿no? Y para capturar mejor correctamente este riesgo, ¿no? Este comportamiento a largo plazo, pues es añadir factores económicos exógenos, ¿vale? Porque seguro, ¿vale? Que el hecho de introducir el PIB o la EPA, ¿no? O índices bursátiles específicos asociados a estos productos de inversión, seguro que tienen un impacto importante a la hora de eh, capturar correctamente o capturar de una manera más perfilada esa propensión al riesgo, ¿no? Es decir, pasamos por un momento malo o bueno económico, eso implica mayor o menor propensión al rescate. Bueno, pues eso puede ser importante, ¿no? A la hora de capturar correctamente esta propensión. Y aparte, ver si mediante herramientas de visualización o herramientas de explicabilidad también podemos derivar el comportamiento, ¿no? explicativo de estas variables exógenas. Quizá podemos ver incluso cómo se comportan estos factores económicos, ¿vale? A nivel explicativo, y nos permiten ver relaciones directas con las propias variables endógenas o características endógenas inherentes a la póliza o al producto que tiene contratado un asegurado. Por lo tanto, yo creo que esto puede ser muy importante de introducir, ¿vale? ¿Qué más? Pues desarrollar modelos secuenciales. Bueno, en este caso, pues derivar lo que, en vez de ver estos dos riesgos, ¿no? El riesgo de rescate total y el riesgo de suspensión del pago de la prima al que os hacía referencia, en vez de verlos de manera separada, ¿no? Pues evaluarlos de manera conjunta, ¿no? Es decir, com- plantear como un escenario, ¿vale? Secuencial, donde aquellos casos que generen una suspensión del pago de la prima, pues ver si eso se traduce en un rescate total a corto plazo, ¿vale? Y de esta manera capturar la secuencia a largo plazo y capturar dinámicas que pueden ser de interés y que pueden derivar triggers, ¿vale? Para detectar de manera anticipada cuándo se puede producir un rescate total, ¿vale? Y luego finalmente introducir, aparte de las metodologías que hemos visto actualmente, ¿vale? Introducir metodologías más avanzadas, incluso más técnicas, para entender aún más, ¿vale? O entrar más en detalle a analizar aquellos riesgos más complejos que pueden estar asociados al riesgo de rescate total, ¿vale? En este caso, en estos estudios, ¿vale? Hemos hablado específicamente de suspensión del pago de la prima y de rescate total, ¿vale? Pero como decía antes, ¿vale? Todo esto son metodologías agnósticas al modelo y metodologías agnósticas al caso de uso, ¿no? O al riesgo que queramos analizar o explicar. Por lo tanto, esto mismo que yo os hablo de riesgos asociados a productos de vida universal, también se puede aplicar a productos donde en vez de rescate, pues impliquen otros riesgos financieros o otros riesgos de comportamiento del asegurado que pueden tener un impacto importante a la hora de derivar las hipótesis de riesgo biométrico o las hipótesis de negocio que se utilizan para, pues esto, ¿no? Pues para proyectar el valor de tu cartera o para derivar las hipótesis que en vez de verlas de manera global o de manera agregadas, ¿no? Lo que podemos hacer es derivarlas a manera individual, ¿no? Derivar una hipótesis a nivel de póliza y no a nivel de cartera, ¿vale? Por lo tanto, esto es ambicioso, pero nos permite ir un poco más allá en ese sentido, ¿vale? Y nada, básicamente, pues un par más de referencias asociadas a todos estos procesos de explainability basados en herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Y sin más, pues muchas gracias a todos.